Capítulo 9. McCurd estaba en la cama, pero aunque la habitación estaba a oscuras, no dormía. Estaba en la cama junto a la señora McCurd, a la que creía dormida, y pensaba rápidamente, intensamente. El traje ha sido usado. ¿Pero cuándo? Durante el día no ha podido ser, porque nunca le pierdo de vista, salvo el sábado por la tarde. Pero cualquier sábado por la tarde ha podido ir al establo, quitarse la ropa que yo le hago llevar, esconderla y endosarse el traje que no necesitaría ponerse si no tratase de añadir algo a sus pecados. Era como si ya lo supiese, como si se lo hubiesen dicho. Todo parecía indicar que aquella ropa era usada en secreto, y muy probablemente por la noche. Y en ese caso se negaba a admitir que el muchacho pudiese tener otro propósito que el de la lujuria. McCurd no había caído nunca en la lujuria y siempre se negó a escuchar a los que hablaban de ella. Y sin embargo, al cabo de media hora de intensa meditación, sabía casi tanto sobre los actos de Joe como Joe mismo, a excepción de los nombres y de los lugares. Y era muy probable que no lo hubiese creído, puesto en boca del propio Joe, porque los hombres de su especie suelen tener, en lo que concierne al mecanismo y a la escenificación del mal, unas convicciones tan firmemente ahincadas como las que conciernen al bien. De este modo, la santurronería y la clarividencia se confundían, por decirlo de algún modo. Pero la santurronería era un poco más lenta. Esa fue la razón de que cuando Joe, bajando por la cuerda, se deslizó como una rápida sombra por la ventana abierta y blanca de luna, tras de la cual McCurd estaba acostado, McCurd no lo reconociese en el acto. También es posible que no creyese lo que veía, a pesar de que podía distinguir hasta la cuerda. Cuando llegó a la ventana, Joe ya había retirado la cuerda, la había atado y se dirigía hacia el establo. Cuando McCurd le vio por la ventana, sintió algo parecido a la sensación de ofensa pura e impersonal que experimentaría un juez si viese a un hombre que se jugaba la cabeza ante el jurado inclinarse y escupir en la manga del fiscal. Oculto en la sombra, medio camino entre la casa y la carretera, pudo ver a Joe al final del sendero. Oyó también el coche, le vio llegar, detenerse, vio cómo Joe subía a él. Es posible que ni se preocupase siquiera de saber quién iba con el muchacho. Tal vez lo sabía ya, tal vez su intención no era otra que la de saber en qué dirección iban. Tal vez creyó que también sabía esto, pues el coche habría podido ir a cualquier parte, en aquella región donde había una carretera que conducía hacia cada posible destino. Porque regresó hacia casa con un paso vivo, empujado por aquella sensación de ofensa pura e impersonal, como si creyese, con el fin de ser guiado por una ofensa todavía mayor, todavía más pura, que ya no tenía por qué dudar de sus facultades personales. En zapatillas, sin sombrero, con el camisón metido dentro del pantalón y los tirantes colgando, se dirigió hacia el establo, directo como una flecha. Allí ensilló su gran caballo blanco, todavía robusto a pesar de su edad, y con un pesado galope recorrió el sendero hasta la carretera, sin prestar atención a la señora McCurd, que le llamó desde la puerta de la cocina cuando salía del corral. Entraron en la carretera con el mismo galope, lento, macizo, ambos inclinados hacia adelante. El hombre y el caballo un poco rígidos, como si hiciesen un simulacro fanático de velocidad terrible, aunque en realidad no fuesen tan rápidos.
como si dominados los dos por la convicción fría, implacable, imparable, de que eran clarividentes y todopoderosos, ya no necesitasen ni la velocidad ni un destino concreto. Galopó al mismo paso y en derechura hasta el lugar que buscaba y que encontró en plena noche, y casi a la mitad del condado. Sin embargo, no estaba tan lejos. Apenas había recorrido 4 millas cuando oyó música delante de él. Luego vio a un lado de la carretera luces en una escuela, edificio con una sola pieza. Sabía dónde se encontraba aquella escuela, pero no tenía por qué saber, y nadie se lo había indicado, que allí se daba un baile. Sin embargo, fue derecho a aquel local. Penetró entre las sombras dispersas de los coches, de las carretas, de los caballos ensillados y de las mulas que llenaban el bosquecillo en cuyo centro estaba la escuela. Echó pie a tierra casi sin esperar a que el caballo se hubiera detenido. Ni lo amarró siquiera. Descendió y en zapatillas, con los tirantes colgando, con su cabeza redonda y su corta barba ofendida, corrió hacia la puerta abierta, hacia las ventanas abiertas, de donde salía la música, y por donde las sombras, a la luz de los candiles de petróleo, pasaban en una especie de orgía rítmica. Si en aquel momento al entrar en la sala pensaba algo, quizás pensaba que había sido conducido hasta allí y que era empujado ahora por algún arcángel San Miguel. Probablemente sus ojos ni por un instante quedaron deslumbrados por la brusca luz y por el movimiento, cuando, abriéndose paso a codazo entre los cuerpos de cabezas vueltas y seguido por una estela de asombros y de protestas, corrió hacia el muchacho que él había adoptado voluntariamente y al que había tratado de educar de acuerdo con los principios que él creía buenos. Joe y la camarera bailaban, y Joe no la había visto todavía. La mujer solo la había visto antes una vez, pero tal vez le recordaba, o tal vez le bastó con su aspecto de ahora. Pero lo cierto es que dejó de bailar y que apareció en su rostro una especie de expresión de horror, que Joe advirtió enseguida. Joe se volvió, y cuando se volvía, McCurr llegó hasta ellos. McCurr también había visto una sola vez a la mujer y probablemente no la había mirado, del mismo modo que no escuchaba a los hombres cuando hablaban de fornicación. Sin embargo, fue directo a ella, sin ocuparse por el momento de Joe. ¡Fuera de aquí, Jezabel!, gritó. Su voz tronó en el silencio sorprendido, en la multitud de rostros sorprendidos, bajo las lámparas de petróleo, en la música interrumpida, en la noche serena y llena de luna del recién nacido verano. ¡Fuera de aquí, ramera! Tal vez a él no le pareció que había obrado tan aprisa y que su voz era tan fuerte. Era muy probable que tuviese la impresión de estar allí, plantado como un simple peñasco, sin prisa ni cólera, mientras rezumaban por todas partes las inmundicias de la debilidad humana en un largo suspiro de terror en torno al actual representante del trono de la cólera y la retribución. Tal vez ni siquiera fueron sus manos las que abofetearon al muchacho que él había alimentado, cobijado y vestido desde la infancia. Y tal vez cuando el rostro esquivó el golpe y se levantó de nuevo, no era el rostro de aquel niño. Pero esto no la habría sorprendido, porque no era el rostro del niño lo que le preocupaba, sino el de Satán, que tan bien conocía. Y cuando mirando fijamente aquella cara, avanzó resueltamente hacia ella, con la mano todavía alzada, avanzó también con la exaltación furiosa e irreal de un mártir ya absuelto, hacia la silla que, balanceada por Joe, le abatió en la nada. Tal vez la nada la asombró un poco, pero no mucho ni por mucho tiempo.
Después para Joe todo se precipitó, rugió y se extinguió, dejándole allí en medio de la sala con la silla rota en la mano y los ojos puestos en su padre adoptivo. McCurr yacía de espaldas. Ahora parecía muy sosegado. Parecía dormir con su cabeza obtusa, indomable hasta en el reposo y la sangre en su frente también quieta y tranquila. Joe jadeaba. Podía oído y oír también otra cosa, algo muy frágil, punzante y lejano, algo que pareció escuchar mucho tiempo antes de reconocer que era una voz de mujer. Miró y vio a dos hombres que la sujetaban. Ella se debatía, luchaba con los cabellos sobre los ojos, el rostro lívido, torcido y feo bajo las manchas de un tosco maquillaje y la boca como un pequeño agujero dentado lleno de gritos. «¡Llamarme ramera a mí!», chillaba, retorciéndose en los brazos de los hombres que la contenían. «¡Maldito viejo hijo de puta! ¡Dejadme! ¡Dejadme!». Luego la voz dejó de formar palabras y comenzó a aullar. La mujer se retorcía, luchaba, tratando de morder las manos de los hombres que peleaban con ella. Sin soltar la silla rota, Joe se precipitó a su lado. Pegados a la pared, todos amontonados, los otros le miraban. Las mujeres con sus atuendos tiesos y chillones, sus medias compradas por correo y sus zapatos de tacón. Los hombres con sus trajes mal cortados, rígidos, también comprados por correo, y sus manos callosas, maltratadas, y sus ojos que revelaban ya una herencia de meditación paciente sobre los surcos interminables y las grupas lentas de las mulas. Joe comenzó a correr blandiendo la silla. «¡Dejadla!», dijo. La mujer dejó inmediatamente de debatirse y volvió hacia él su furor y sus gritos, como si acabara de verle en aquel momento, como si acabara de darse cuenta de que él estaba también allí. «¿Y tú?». «Eres él, el que me ha traído aquí, cochino gañán. ¡Maldito hijo de puta! ¡Unos malditos hijos de perra! Eso es lo que sois, tú y él. Echarle contra mí, que ni siquiera le había visto nunca». Joe no parecía correr hacia nadie en particular y bajo la silla enarbolada su cara estaba casi tranquila. Los otros retrocedieron, soltaron a la mujer, que continuó retorciéndose los brazos como si no se hubiese dado cuenta de que ya estaba libre. «¡Fuera de ahí!», gritó Joe. Dio media vuelta agitando la silla y sin embargo su rostro seguía tranquilo. «¡Atrás!», dijo, aunque nadie se había adelantado. Estaban todos tan inmóviles, tan silenciosos como el hombre que yacía en el suelo. Joe blandía la silla y retrocedía ahora hacia la puerta. «¡Atrás! Siempre dije que le mataría algún día. Se lo había dicho». Con el rostro tranquilo hacía girar la silla a su alrededor sin dejar de retroceder hacia la puerta. «¡Que no se mueva nadie!», dijo, sin quitar los ojos de aquellas caras que también habrían podido ser máscaras. Luego dejó caer su silla y dando media vuelta se precipitó por la puerta hacia el suave rayo de luna que atravesaba un cielo aborregado. Alcanzó a la camarera cuando subía al coche que les había traído. Joe jadeaba, pero su voz era tranquila, un rostro adormecido que respiraba lo bastante fuerte para emitir sonidos. «Vuelve a la ciudad», dijo. «Yo iré en cuanto...». Aparentemente no se daba cuenta de lo que decía ni de lo que pasaba, cuando la mujer, volviéndose bruscamente en la portezuela del coche, comenzó a golpearle en la cara. No se movió. Su voz no cambió. «Sí, eso es. Me reuniré contigo en cuanto...». Y mientras ella le seguía pegando, dio media vuelta y echó a correr. Joe no podía saber en dónde había dejado McCurr el caballo, ni siquiera podía saber si había traído el caballo.
Sin embargo, corrió directamente hacia él, empujado por una fe bastante parecida a la que su padre adoptivo tenía en la infalibilidad de los acontecimientos. Montó de un salto en el animal y lo condujo hacia la carretera. El coche que había dado la vuelta huía ya por ella. Joe vio cómo disminuían y se apagaban sus luces traseras. El viejo y vigoroso caballo criado en la granja regresó a casa con un trote lento y regular. Sobre su lomo el muchacho se sostenía casi sin peso, ligeramente balanceado, inclinado hacia adelante, quizás exultante en aquel momento como Fausto, ante la idea de haber dejado tras él de una vez y para siempre el «no harás eso», ante la idea de sentirse al fin libre del hombre y de la ley. Con el movimiento se desprendía el olor del sudor del caballo, un olor dulzón, agrio, sulfúrico. El invisible viento pasaba. Joe gritó: «¡Ya está! ¡Ya lo hice! ¡Les había dicho que lo haría!». Penetró en la senda y sin disminuir la marcha llegó a la casa bajo la luz de la luna. Había creído que todo estaría oscuro, pero se equivocó. No se detuvo. Ahora la cuerda providencial y oculta ya formaba parte de su vida muerta, de su vida anterior. Lo mismo que el honor y la esperanza, lo mismo que la enojosa vieja que durante 13 años había sido uno de sus enemigos y que ahora despierta le esperaba. La luz brillaba en la habitación que la vieja compartía con Macaire, y ella estaba de pie en la puerta, con un chal sobre su camisón. «¡Joe!», dijo ella. Joe entró rápidamente en la galería. Su rostro era el mismo que había visto Macaire en el momento en que la silla se abatía sobre él. Quizás la mujer no podía verle bien aún. «¿Qué es lo que pasa? Papá ha salido a caballo. Le he oído». Fue entonces cuando pudo ver su cara, pero ni siquiera tuvo tiempo de retroceder. Él no la golpeó. Le asió un brazo casi suavemente, solo un simple gesto para apartarla de su camino, de la puerta. La echó a un lado, lo mismo que si hubiese corrido una cortina. «¿Ha ido al baile?», dijo. «Quítate de en medio, vieja». Ella dio la vuelta con una mano crispada sobre su chal y la otra apoyada en el batiente de la puerta, mientras que retrocediendo le veía cruzar la habitación y dirigirse a la escalera que conducía a la buhardilla. Sin detenerse, Joe la vio tras él, y la mujer pudo ver sus dientes que brillaban al resplandor de la lámpara. «Al baile, ¿entiendes? Pero no para bailar». Su carcajada agitó la lámpara. Después, volviendo a la vez, su cabeza desapareció allá arriba. La cabeza primero, como si se riese, como si corriese con la cabeza baja sobre algo que le borraba como se borra un dibujo hecho con tiza sobre un tablero negro. La mujer le siguió, subió penosamente los escalones. En cuanto él hubo pasado junto a ella, la mujer comenzó a seguirle, como si aquella prisa implacable que antes arrastrara a su marido volviese ahora, echada como una pieza de ropa sobre los hombros del muchacho, y se depositara en ella. La mujer se izó por la angosta escalera, aferrada con una mano al balaustre y con la otra al chal. No hablaba, no le llamaba, era como un fantasma que obedeciese las órdenes del señor ausente. Joe no había encendido la lámpara, pero la habitación estaba llena de los reflejos de la luna, y aún sin ellos, la mujer habría podido decir lo que el muchacho estaba haciendo. Se sostenía en pie recostándose en la pared, siguiendo la pared a tientas hasta que supo que había llegado a la cama y se dejó caer en ella. Joe había necesitado cierto tiempo, porque cuando la mujer miró hacia el lugar en que se encontraba la tabla suelta, se acercaba ya a la cama, donde el claro de luna caía de lleno. Y la mujer le vio vaciar la caja sobre la cama, rastrillar el pequeño montón de monedas y de billetes con la mano y hundir la mano llena en el bolsillo.
Fue entonces cuando Joe la miró, sentada, un poco echada ya, apoyada sobre un brazo y la otra mano crispada sobre el chal. No se lo he pedido, dijo. Recuerde bien esto. No se lo he pedido porque tenía miedo de que no me lo diese. Lo he cogido por las buenas, no lo olvide. Se volvió enseguida, antes incluso de que su voz hubiera callado. Al resplandor de la lámpara que subía desde abajo por la escalera, la mujer le vio dar media vuelta y bajar. Pudo oír su rápido paso por el pasillo y luego el galope del caballo otra vez. Después el ruido del galope dejó de oírse. Un reloj daba la 1 en algún sitio en el momento en que Joe apremiaba al caballo extenuado en la calle principal del pueblo. Ya hacía tiempo que el caballo jadeaba, pero Joe lo mantenía a un trote vacilante, con ayuda de un grueso palo que dejaba caer acompasadamente sobre la grupa. No era una fusta, era un trozo de mango de escoba que la señora McCurr había clavado a modo de rodrigón en el arriate de flores que estaba frente a la casa. Aunque el caballo hiciese aún los movimientos del galope, apenas iba más rápido que un hombre a pie. El palo se levantaba y bajaba también con la misma lentitud terrible y extenuada, y el muchacho, inclinado sobre el cuello del caballo, no parecía advertir que el animal flaqueaba. Era como si quisiese levantar, empujar hacia adelante al caballo, cuyos cascos producían un sonido hueco y rítmico en la calle desierta y moteada de luna. Y los dos, el caballo y el caballero, ofrecían un aspecto extraño e irreal, como una película a cámara lenta, mientras trotaban sin pausa, a pesar de su fatiga, por la calle y hacia la esquina en que él tenía costumbre de esperarla, menos apresurado tal vez, pero no menos ávido y más joven. Ahora el caballo ya ni siquiera trotaba sobre sus patas rígidas. Su respiración era honda, penosa, lenta, y cada aliento parecía un gruñido. El palo seguía golpeando. La rapidez del bastón aumenta en razón inversa del avance del animal. Pero el caballo aminoraba el paso, iba derivando hacia la acera. Joe tiró de las riendas mientras lo azotaba y el animal aminoró el paso junto a la acera y se detuvo, salpicado de sombras, con la cabeza gacha, tembloroso, con la respiración semejante a una voz humana. Y no obstante, el jinete continuó en la silla, inclinado hacia adelante, en la postura de una velocidad terrible, hostigando con su palo la grupa del caballo. Sin el vaivén del palo, sin la respiración ronca del animal, se les habría podido tomar por una estatua ecuestre que, extraviada de su pedestal, hubiese ido a reposar con la actitud del agotamiento final en una calle tranquila y desierta, moteada, salpicada de sombras lunares. Joe echó pie a tierra. Cogió el caballo por las riendas y comenzó a tirar de él como si con su solo esfuerzo pretendiera ponerlo de nuevo en movimiento antes de montar otra vez en la silla. El caballo no se movió. Joe desistió y pareció inclinarse levemente hacia el animal. Estaban otra vez inmóviles, como esculpidos, el extenuado caballo y el muchacho cara a cara, cabeza contra cabeza, como con el oído al acecho o en una actitud de oración o de consulta. Luego Joe levantó el palo y comenzó a golpear al animal en todo el contorno de su cabeza inmóvil. Lo golpeó sin cesar hasta que el palo se rompió. Y continuó golpeándolo con un trozo no más largo que la mano. Quizás se dio cuenta entonces de que no le causaba ningún dolor, o tal vez fue que se cansó su brazo, porque tiró el palo muy lejos. Se volvió, giró bruscamente sobre sí mismo y echó a andar a toda velocidad.
Ni siquiera miró hacia atrás. Su silueta se empequeñecía. Su camisa blanca palpitaba, se desvanecía entre las sombras de la luna. Huía lejos de la vida del caballo como si éste no hubiese existido nunca. Pasó por la esquina donde tenía costumbre de esperar. Si lo advirtió, si pensó en ello, sin duda fue para decirse: Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace de aquello? La calle hacía una curva, se convertía en un camino de grava. Todavía le faltaba cerca de una milla, así que comenzó a correr pausadamente, pero con ritmo, con regularidad, los codos en los costados, como un corredor profesional, y la cabeza un poco inclinada, como para contemplar bajo sus pasos la lamentable carretera. La carretera ondulaba, blanca de luna, bordeada a grandes trechos por aquellas horribles casitas blancas, dispersas y nuevas, donde vive la gente que ayer llegó de ninguna parte y que mañana se irá a ninguna parte, esa gente que habita en los límites de las ciudades. Todas las casas estaban oscuras, menos aquella hacia la cual corría. Llegó a la casa y salió de la carretera. Corría. Sus pies resonaban, pesados y acompasados en el silencio. Quizás creía ver ya a la camarera que esperaba, vestida de negro para el viaje, con el sombrero puesto y la maleta preparada. Probablemente nunca había pensado en cómo podrían marcharse, en la manera de irse. Quizás creía ver también a Max y a Mamie, desvestidos sin duda. Max en mangas de camisa, tal vez en camiseta, y Mamie con su kimono azul pálido, atareados ambos con esa especie de alegría ruidosa que preside las despedidas. Pero en realidad Joe no pensaba en nada, porque nunca le había dicho a la camarera que se preparase para marchar. O quizás creía que se lo había dicho, o que ella tenía que marchar. O quizás creía que se lo había dicho o que ella tenía que saberlo, puesto que sus recientes actos y sus proyectos futuros debían de parecerle lo bastante sencillos para ser comprendidos por cualquiera. Quizás hasta se figuraba haberle dicho, cuando la muchacha subía al coche, que iba a su casa a buscar dinero. Corrió bajo el porche. Hasta entonces, incluso en los mejores días de su vida en la casa, siempre había tenido tendencia a deslizarse, todo lo rápido y discretamente que le fuera posible, desde la carretera hasta la sombra del porche, y desde allí hasta la casa en donde le esperaban. Llamó. Había luz en la habitación, y otra, como él suponía, en el fondo del pasillo. Y también voces, detrás de las ventanas, con cortinas, varias voces que le parecieron más intensas que alegres. También suponía esto, pensando, quizás creen que no vendré. Ese maldito caballo. ¡Ese maldito caballo! Llamó de nuevo, más fuerte, zarandeando el picaporte con la mano, el rostro pegado al cristal encortinado de la puerta de entrada. Las voces se callaron, y en la casa no se oyó ningún ruido. Las dos luces, la persiana iluminada de su habitación y la cortina opaca de la entrada ardían con un resplandor continuo, inmóvil, como si todas las personas de la casa hubieran muerto súbitamente cuando él tocó el llamador de la puerta. Llamó de nuevo, con golpes precipitados. Aún golpeaba cuando la puerta se abrió bruscamente y sin ruido bajo la mano que golpeaba. Se adelantaba por el umbral como si estuviera atado a la puerta cuando apareció Max, obstruyendo la entrada. «Vaya, vaya, vaya», dijo Max. Su voz no era alta y fue como si el hombre absorbiera a Joe rápidamente hacia el pasillo para cerrar la puerta con llave antes de que Joe se diese cuenta de que había entrado.
Y sin embargo, la voz de Max tenía aún aquella calidad ambigua, a la vez cordial y totalmente vacía, totalmente desprovista de satisfacción, de alegría, y que era como una concha, como algo que llevase delante de la cara, algo a cuyo otra vez mirase a Joe, aquel aire que explicaba por qué, en otro tiempo, Joe miraba a Max con una mezcla de asombro y de cólera. Vaya, 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 ya tenemos aquí a nuestro Romeo, dijo, el chico travieso de Beale Street. Luego elevó la voz un poco y dijo, Romeo, aún más alto, entra, ven a saludar a la gente. Joe se dirigía ya hacia la puerta que conocía. Había echado a correr de nuevo, suponiendo que hubiese dejado de hacerlo alguna vez. No escuchaba a Max. Nunca había oído hablar de Beale Street, esas 3 o 4 manzanas de Memphis junto a las cuales Harlem solo sería un decorado de cine. Joe no había mirado nada, porque de pronto vio a la mujer rubia, de pie en el fondo del vestíbulo. No la vio aparecer por el pasillo, que sin embargo estaba vacío cuando él entró. Y de pronto la vio allí, de pie. Llevaba una falda negra y tenía un sombrero en la mano. Y en el oscuro hueco de una puerta abierta cerca de él había una pila de equipaje, varias maletas. Quizás Joe no las vio, o quizás las vio con una ojeada más veloz que el pensamiento. Nunca hubiera creído que tuviese tantas. Quizás pensó por primera vez que no tenían miedo de transporte, pensando, ¿cómo podré llevar todo esto? Pero sin detenerse se dirigía ya hacia la puerta que conocía. Apenas había puesto la mano en la puerta cuando advirtió el silencio que reinaba detrás de ella. A pesar de sus 18 años, sabía muy bien que aquel silencio no podía ser producido por una sola persona. Pero no se detuvo. Quizás no se dio cuenta de que el vestíbulo estaba otra vez vacío, de que la mujer rubia había desaparecido otra vez sin que él la viese ni la oyese moverse. Abrió la puerta y corrió. Es decir, corrió como un hombre puede correr por delante de sí mismo después del momento en que se ha parado en seco. La camarera estaba sentada en la cama como Joe la había visto tantas veces. Tenía puestos sus vestidos oscuros y su sombrero. Con él esperaba. Con él sabía. Estaba sentada con la cabeza baja y ni siquiera miró hacia la puerta cuando ésta se abrió. Un cigarrillo ardía en su mano, una mano tan sosegada que parecía casi monstruosa, inmóvil sobre el vestido oscuro. Y en aquel mismo instante Joe vio al otro hombre. Nunca había visto a aquel hombre, pero al principio no se dio cuenta de ello. Fue mucho después cuando lo recordó, cuando recordó los equipajes amontonados en la habitación oscura que había entrevisto un instante, cuando su pensamiento iba más rápido que su vista. El desconocido también estaba sentado en la cama y también fumaba. Tenía el sombrero echado sobre los ojos y la sombra del ala le caía sobre la boca. No era viejo y sin embargo no tenía un aspecto joven. Max y él habrían podido ser hermanos en el sentido en que los indígenas podrían tomar por hermanos a 2 blancos aislados súbitamente en un poblado de África. Su cara, su barbilla sobre la cual caía la luz estaban inmóviles. Joe no sabía si el desconocido le miraba y no sabía tampoco que Max estaba allí, de pie, justamente detrás de él. Y Joe oyó sus voces sin saber lo que decían, sin escucharlas siquiera. Pregúntale, ¿cómo quieres que lo sepa? Quizás Joe oyó las palabras, pero no era seguro. Lo seguro era que no tenían más sentido para él que el que tenían el choque de los insectos al otro lado de la ventana herméticamente cerrada,
o las maletas apiladas que antes había mirado y todavía no había visto. Dice Bobby que se largó inmediatamente después. Quizás lo sepa. Tratemos de saber al menos si es posible lo que nos hace huir. Aunque Joe no se había movido desde que entró en el cuarto, siguió corriendo. Cuando Max le tocó en el hombro, se volvió como si le hubieran detenido en plena carrera. Ni siquiera había advertido que Max estaba en la habitación. Miró a Max por encima de su hombro con una especie de furioso fastidio. «Vamos, muchacho, cuenta», dijo Max. «¿Dónde está?» «¿Dónde está quién?» «El viejo». «¿Crees que lo has liquidado? Háblanos claro. No querrás que Bobby se meta en un lío, ¿verdad?» «¿Bobby?», dijo yo pensando. «Bobby. Bobby». Y se volvió sin dejar de correr. Esta vez Max le sujetó por el hombro, aunque sin dureza. «¡Vamos!», dijo Max. «¿Es que no estás entre amigos? ¿Has acabado con él?» «¿Acabado?», dijo Joe con ese tono nervioso de impaciencia contenida que tienen las personas cuando un niño las retiene y les pregunta. El desconocido habló. «¿Se ha muerto ese tipo el que tú tumbaste de un silletazo?» «¿Muerto?», dijo Joe. Miró al desconocido, al mismo tiempo vio a la camarera y comenzó a correr de nuevo. Ahora se movía de verdad. Había expulsado por completo de su mente a los dos hombres. Se dirigió hacia la cama, metiendo la mano en el bolsillo. En su cara había una expresión a la vez exaltada y victoriosa. La camarera no le miró. No le había mirado ni una sola vez desde que entró, pero Joe indudablemente había olvidado este detalle. La camarera no se había movido. El cigarrillo seguía quemándose entre sus dedos. Su mano inmóvil parecía tan gruesa, tan muerta, tan pálida como un pedazo de carne dispuesto para ser cocido. Alguien le cogió otra vez por el hombro. Era el desconocido, esta vez. El desconocido y Max estaban hombro con hombro, mirando fijamente a Joe. «Bueno, basta ya», dijo el desconocido. «Si te has cargado a ese tipo, dilo de una vez. Eso no puede esconderse mucho tiempo. Antes de un mes lo sabrá todo el mundo». «Os digo que no lo sé», respondió Joe. Les miraba alternativamente, nervioso, pero no furioso todavía. «Le golpeé. Se cayó. Ya le había dicho que algún día lo haría». Miraba alternativamente los dos rostros inmóviles, casi idénticos. Comenzó a sacudir el hombro bajo la mano del desconocido. Max habló. «Entonces, ¿a qué has venido aquí?» «¿Que a qué? ¿Que a qué?», dijo Joe. «¿Que a qué? Dijo con una voz en la que se extinguía la sorpresa y mirando las dos caras con una especie de exasperación indignada, aunque paciente todavía. «¿Que a qué he venido aquí? He venido a buscar a Bobby. ¿Creéis que yo he ido hasta la casa a buscar el dinero para casarnos?» Los olvidó de nuevo, los borró por completo, se desasió con una sacudida y se volvió hacia la mujer. Tenía otra vez aquella expresión de olvido, exaltada y orgullosa. No cabía duda de que en aquel instante los dos hombres habían desaparecido de su vida como dos trozos de papel arrastrados por el viento. No cabía duda de que ni siquiera advirtió que Max se dirigía hacia la puerta y llamaba, ni de que un momento después entraba la mujer rubia. Joe estaba inclinado sobre la cama en que la camarera estaba sentada, inmóvil, con la cabeza baja. Inclinado sobre ella, sacó de su bolsillo las monedas y los billetes y los arrojó sobre su regazo y sobre la cama, al lado de ella. «Toma. Mira, es mío, ¿ves?».
Después una ráfaga le envolvió de nuevo, una ráfaga como la de la sala de la escuela 3 horas antes, entre las caras estupefactas que Joe había olvidado entonces. Le pareció que soñaba, quieto, erguido ahora, en el lugar en que la camarera le había dejado al levantarse como con un resorte. Y Joe la vio, allí de pie, recoger las monedas esparcidas y los puñados de billetes y lanzarlos más lejos. Vio sin emoción su cara descompuesta, su boca vociferante, sus ojos vociferantes también. De todos ellos, Joe era el único que se sentía sosegado y tranquilo, y solo su voz era la única, lo bastante reposada para poder quedar registrada en el oído. ¿Eso significa que no quieres? ¿Quieres decir que no quieres? La escena se parecía mucho a la que se había desarrollado en la sala de la escuela. Alguien la sujetaba mientras ella se debatía, vociferaba con la cabeza despeinada por las sacudidas y la cara y la boca misma contrastando con el pelo tan inerte como una boca muerta en un rostro muerto. ¡Cerdo! ¡Hijo de puta! Hacerme una faena así, a mí que siempre te he tratado como si fueses un blanco, un hombre blanco. Pero era muy probable que para él todo aquello no fuese más que ruido, un ruido desprovisto de sentido, un golpe de viento. Joe la miraba aquel rostro que veía por primera vez y decía sosegadamente, en voz alta, o no habría podido decirlo, con un lento asombro: y yo he matado por ella, y hasta he robado por ella, como si acabase de oírlo decir, como si acabase de pensar en ello, como si acabasen de decirle que lo había hecho. Después también ella pareció desaparecer de su vida, arrastrada por la ráfaga como un tercer trozo de papel. Joe hizo oscilar los brazos, igual que si su mano sostuviera aún la silla rota. Hacía tiempo que la mujer rubia estaba en la habitación, pero él la vio entonces por primera vez, sin sorpresa, como si se hubiese materializado en el aire leve. La mujer rubia estaba allí, inmóvil, con aquella calma diamantina que le daba una respetabilidad tan implacable, tan pacífica como el guante alzado de un policía. Ni un solo cabello sobresalía de los demás. La mujer rubia llevaba ahora su kimono azul pálido sobre su vestido negro de viaje. Dijo tranquilamente: «Cogedle. Vámonos de aquí. Los polis pueden aparecer de un momento a otro. Sabrán muy bien dónde encontrarle». Quizás Joe no la oyó, como tampoco había oído los gritos de la camarera. «Él mismo me dijo que era negro. El hijo de puta. Cuando pienso que me he dejado acariciar por ese cochino negro para que luego me metiese en un lío con su policía de palurdos. Y en un baile de palurdos». Quizás Joe solo oyó la ráfaga cuando, levantando las manos como si todavía blandiese la silla, se lanzó sobre los dos hombres. Ignoraba probablemente que ellos ya se acercaban a él, porque con una exaltación muy semejante a la de su padre adoptivo, se arrojó de lleno y por su propia iniciativa contra el puño del desconocido. Aunque el desconocido le golpeó 2 veces en pleno rostro, quizás no sintió ninguno de los 2 golpes antes de desplomarse al suelo, en donde, igual que el hombre que él había derribado, se quedó tendido sobre la espalda sin moverse, pero no había perdido el conocimiento porque sus ojos estaban abiertos y les miraban tranquilamente. No había nada en sus ojos, ni color ni sorpresa, pero según todas las apariencias, no podía moverse. Se limitaba a estar allí, acostado, con una expresión contemplativa, mirando tranquilamente encima de él a los 2 hombres y a la mujer rubia, siempre tan inmóvil, tan totalmente compuesta y pulida como una estatua de bronce. Quizás no podía oír tampoco las voces,
o quizás las oía, y tampoco esta vez tenían, para él, más sentido que el zumbido seco y continuo de los insectos al otro lado de la ventana. Jorobar así a la chica más amable que se puede imaginar no debería acercarse nunca a las putas, no puede evitarlo. Nadie nació demasiado cerca de una... ¿Es realmente un negro? No lo parece. Eso es lo que le dijo una noche a Bobby. Pero apostaría algo a que ni ella ni él saben de verdad lo que él es. Esos cerdos campesinos pueden ser cualquier cosa. Pues vamos a verlo. Vamos a ver si tiene sangre negra. Joe, tendido, apacible, inmóvil, vio cómo el desconocido se inclinaba, le levantaba la cabeza y le golpeaba en pleno rostro, esta vez con un breve golpe seco. Al cabo de un instante, Joe se lamió el labio tímidamente, de la forma en que lamería a un niño la cuchara de la salsa. Vio cómo se volvió a alzar la mano del desconocido, que no cayó de nuevo. Ya basta. Larguémonos a Memphis. Solo otra vez. Joe tranquilo miraba tranquilamente la mano del desconocido. Después, Max se unió al desconocido y se inclinó también. Necesitamos un poco más de sangre para estar seguros. Claro que sí. Y no necesitará molestarse. Esto también es a cuenta de la casa. Pero la mano no cayó de nuevo. La mujer rubia estaba allí también. Sujetó por la muñeca el brazo levantado del desconocido. He dicho que ya basta. Capítulo 10. El conocimiento, no el pesar, recuerda 1000 calles salvajes y desiertas. Comenzaron aquella noche en que, tendido en el suelo, oyó los últimos pasos, el último portazo. Ni siquiera apagaron la luz. Y él siguió tendido sobre la espalda, tranquilo, con los ojos abiertos, mientras que por encima de él, el globo suspendido brillaba con un resplandor doloroso y fijo, como en una casa en la que todos los habitantes estuviesen muertos. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, no pensaba, no sufría. Quizás sentía en alguna parte de sí mismo los dos extremos cortados de los hilos de la voluntad y de la sensibilidad. Ahora estaban separados y él esperaba el momento en que se tocaran y se anudaran de nuevo y le permitieran moverse. Mientras los otros acababan sus preparativos de marcha, habían pasado de vez en cuando por encima de él, como las personas que están a punto de abandonar una casa pasan por encima de un objeto que tienen la intención de dejar. Mira, Bobby, aquí tienes tu peine, lo habías olvidado, y aquí está el capital de Romeo. Dios santo, ha debido de asaltar la caja del patronato. Es de Bobby. ¿No has visto que se lo daba? ¿No lo has visto muy generoso? Recógelo, pequeña. Lo puedes guardar como una inversión o como recuerdo, como quieras. Es lástima, ¿eh? Sería estúpido que no se pueda dejar eso en el suelo. Acabaría por hacer un agujero. Eso es. Ya ha empezado a hacer un agujero. Un agujero demasiado grande para su tamaño. Para cualquier tamaño, Bobby? Pequeña. Claro que sí, yo lo guardaré para Bobby. Yo. Estás loco. Quiero decir que guardaré la mitad para Bobby. Dejad eso ahí, hijos de puta. ¿Qué vaya a hacer? ¿No es de él? ¿Ah? Recristo. ¿Qué iba a hacer él? Ah, no usa dinero, no lo necesita. Pregúntale a Bobby. Si necesita dinero, se lo damos. Y somos nosotros los que pagamos por él. Dejadlo ahí.
Os digo, maldita sea, como si no fuera mío. Tampoco es tuyo. A menos que me digas que por casualidad te debía dinero a ti a espaldas mías. ¿Ah? Te lo habría regalado. Te he dicho que lo dejes ahí. Te vas a fastidiar. No nos toca más que $5 o $6 a cada uno. Entonces la mujer rubia se colocó junto a él y se inclinó. Joe la observaba tranquilamente. La mujer se levantó la falda y sacó de la parte alta de su media un aplastado fajo de billetes de banco. Retiró uno de ellos y lo metió en el bolsillo del reloj de Joe. Una vez hecho esto, se marchó. Vamos a salir de aquí. Todavía no estás lista. Tienes que doblar ese kimono y cerrar la maleta. Y empolvarte un poco la jeta. Tráeme mi maleta y mi sombrero. Vamos adelante. Llévate a Bobby y espéranos en el coche a Max y a mí con las demás maletas. ¿Os creéis que os voy a dejar aquí solos para que le robéis tú también? ¿Ah? ¡Lárgate! Y se fueron los últimos pasos, el último portazo. Luego Joe oyó cómo el ruido del coche ahogaba el rumor de los insectos, como el zumbido dominaba el rumor, cómo descendía después a su altura, cómo se hacían aún más bajo. Y después solo oyó el rumor de los insectos. Estaba allí, tendido bajo la luz. Todavía no podía moverse, pero podía mirar sin ver, sin oír, sin darse realmente cuenta. Los 2 cabos del hilo no se habían empalmado aún y Joe, tendido en el suelo, se lamía los labios de cuando en cuando a la manera de un niño. Después los 2 cabos del hilo se empalmaron y el contacto se restableció. No sabía el segundo exacto, pero de pronto tuvo conciencia de que su cabeza le zumbaba. Se sentó lentamente y recobró sus sentidos. Luego se puso en pie. Estaba aturdido. La habitación giraba lentamente, suavemente, lo mismo que el pensamiento, y el pensamiento decía, todavía no. Pero seguía sin dolor. Ni siquiera lo sintió cuando, apoyado en la mesa, examinó en el espejo su cara hinchada y sangrante. Ni siquiera cuando se tocó la cara. ¡Santo Dios! ¡Qué paliza me han dado! Todavía no pensaba, todavía no estaba allí. Creo que lo mejor sería que me largase de aquí. Creo que lo mejor sería que me largase de aquí. Se dirigió hacia la puerta con las manos extendidas hacia adelante como un ciego o un sonámbulo. Se encontró en el pasillo sin haber advertido que había franqueado la puerta. Se encontró en otra alcoba cuando pensaba, quizás sin creerlo, que se dirigía hacia la puerta de la calle. La alcoba era pequeña, sin embargo, aún parecía llena de la presencia de la mujer rubia. Hasta las paredes, en su estricta dureza, parecían como hinchadas de aquella respetabilidad militante de superficie diamantina. Sobre la cómoda desguarnecida había una botella de whisky. Joe bebió lentamente sin sentir la quemazón del licor. El whisky le corrió por la garganta, frío como la melaza, insípido. Posó la botella vacía y se apoyó en la cómoda con la cabeza baja. No pensando, esperando, quizás sin saberlo, quizás ni siquiera esperando. Después, el whisky comenzó a quemarle mientras el pensamiento acompañaba la lenta y cálida torsión de sus entrañas. Tengo que salir de aquí. Volvió al pasillo. Ahora era su cabeza la que estaba clara y su cuerpo el que se comportaba mal. Tuvo que estimularlo a lo largo del pasillo, hacer que se deslizase pegado a una de las paredes, hacia la puerta, pensando: vamos, adelante, domínate, recobra el ánimo, hay que salir de aquí. Si al menos pudiese sacarlo fuera, al aire frío, a la noche fresca. Joe observaba sus manos que tanteaban sobre la puerta. Trataba de ayudarlas, de alentarlas, de controlarlas. Bueno, por lo menos no han cerrado con llave, pensaba. Dios mío,
Si lo hubieran hecho no habría podido salir antes de amanecer. Nunca habría conseguido abrir una ventana y saltar por ella. Por fin logró abrir la puerta y salió, y cerró la puerta tras él, discutiendo aún con su cuerpo, que se resistía al esfuerzo de cerrar la puerta y al que tuvo que forzar para que la cerrase sobre la casa vacía, donde las dos luces brillaban, muertas y fijas, sin saber, sin inquietarse, por qué la casa estuviese vacía. Tan indiferentes al silencio y a la desolación como lo estaban antes a las noches sórdidas y brutales, a las viejas copas siempre en movimiento, a las viejas camas siempre ocupadas. Su cuerpo obedecía mejor, se iba haciendo más dócil. Joe abandonó el porche sombrío, entró en el claro de luna y con la cabeza sangrante y el estómago vacío, ardiente, salvaje y valiente por el efecto del whisky, se adentró en aquella calle que no iba a volver a ver hasta 15 años después. Hubo momentos en los que el whisky parecía evaporarse y otros en los que se renovaba para evaporarse una vez más, pero la calle no acababa nunca. Desde aquella noche, las miles de calles se alargaron hasta no ser más que una, con sus esquinas imperceptibles, con cambios de decorados rotos de cuando en cuando por trayectos en coche que él solicitaba, por trayectos furtivos en ferrocarril, en camiones, en carretas de campesinos donde a los 20, a los 25, a los 30 años se sentaba en el pescante con su rostro duro e impasible y sus ropas de hombre de ciudad, aunque estuviesen gastadas y sucias. Y el conductor de la carreta no sabía quién era o lo que era el viajero y no se atrevía a preguntárselo. La calle pasó a través de los estados de Oklahoma y de Missouri, descendió hacia el sur hasta México y luego subió de nuevo al norte, a Chicago y a Detroit, antes de descender una vez más y detenerse al fin en el estado de Mississippi. La calle tuvo una longitud de 15 años. Pasó entre las fachadas de madera, salvajes y traidoras, de las ciudades petroleras. Un fango sin fondo manchó sus inevitables trajes de sarga y sus zapatos claros. Comió alimentos crudos en platos de hojalata, comidas que le costaban de 10 a 15 dólares que él pagaba con su fajo de billetes grueso, como una rama gigante. Sucio también por aquel barro lujuriante y tan inagotable como el oro que producía. Pasó entre campos de trigo amarillos que ondulaban bajo los implacables días amarillos, días de trabajo y de sueño profundo en los montones de heno, bajo la fría palidez de la luna loca de septiembre y de las estrellas parpadeantes. Joe fue sucesivamente obrero, minero, buscador de oro, gancho para las casas de juego. Se alistó en el ejército, sirvió 4 meses, desertó y no fue nunca hallado. Y siempre, más tarde o más temprano, la calle acababa atravesando ciudades, barrios idénticos y casi intercambiables, de nombres olvidados, donde bajo la oscura bóveda, equívoca y simbólica, de la medianoche, se acostaba con mujeres a las que pagaba cuando tenía dinero. Y cuando no tenía dinero se acostaba también con ellas, y entonces les decía que era negro. Aquello le dio resultado durante cierto tiempo, cuando estaba en el sur. Era muy sencillo, muy fácil. Generalmente solo se arriesgaba a los insultos de la mujer y de la patrona. Sin embargo, otras veces era molido a golpes por el patrón y no volvía en sí hasta mucho más tarde, en medio de la calle o en la cárcel. Yo vivía así cuando estaba en lo que se podría llamar el sur relativo. Una noche el sistema fracasó. Se levantó de la cama y le dijo a la mujer que tenía sangre negra: ¿Eres negro?, dijo ella. Yo creía que eras italiano o algo así.
La mujer le miró sin gran interés. Después pareció ver algo en su cara. Bueno, ¿y qué? No estás mal. Me habría gustado que vieses al morenito que salió hace un momento, justo antes de que tú entrases. La mujer le miraba. Ahora estaba más tranquila. Y además, ¿qué te has creído que es este chamizo? ¿El Hotel Ritz? Entonces la mujer se calló. Observó su cara y comenzó a retroceder, lentamente, delante de él. Le miró con las facciones tirantes. Con la boca abierta a punto de gritar. Y gritó. Fueron necesarios 2 policías para sujetarle. En un principio creyeron que la mujer estaba muerta. Después de aquello estuvo enfermo hasta aquel día no había sospechado nunca que algunas mujeres blancas se entregaban a los negros. Estuvo enfermo durante 2 años. A veces recordaba que un día había provocado a unos blancos para que le llamasen negro y poder pelearse con ellos, golpearles o ser golpeado. Ahora se peleaba con los negros que le llamaban blanco. Ahora estaba en el norte, en Chicago, y después en Detroit. Frecuentaba a los negros y evitaba a los blancos. Combativo, misterioso, reservado. Comía con ellos, dormía con ellos. Vivía entonces maritalmente con una mujer que parecía una estatua de ébano. Por la noche, acostado junto a ella, despierto, comenzaba a veces a respirar muy fuerte. Lo hacía a propósito, sabiendo, mirando incluso cómo se hinchaba su pecho blanco, cómo se hinchaba, se hacía más ancho, cada vez más ancho bajo la caja torácica. Se esforzaba en aspirar el olor a negro, el pensamiento, la naturaleza oscura, indescifrable de los negros, y procuraba en cada respiración expeler lejos de sí la sangre blanca, el pensamiento, la naturaleza blanca, y cada vez que lo hacía con el olor que trataba de asimilar, las aletas de su nariz blanqueaban y se contraían, y todo su ser se descomponía, se tensaba bajo la rebelión del cuerpo y el rechazo de la mente. Joe creía que trataba de escapar de la soledad, no de sí mismo, pero la calle continuaba. Él, como un gato, no concedía la menor importancia a los lugares, pero en ninguna parte encontraba la paz. Y la calle continuaba, con sus cambios de carácter, con sus fases, pero siempre vacía. Joe habría podido verse a sí mismo como en innumerables avatares, condenado al movimiento, empujado por la valentía de una desesperación fustigada, espoliada, por la desesperación de una valentía cuyas ocasiones debían ser fustigadas, espoliadas. Entonces tenía 33 años. Una tarde la calle se transformó en una carretera rural del estado de Mississippi. Cuando llegó a la pequeña ciudad, acababa de ser expulsado de un tren de mercancías que se dirigía hacia el sur. Joe no conocía el nombre de la ciudad, le importaba muy poco la palabra que servía para nombrarla. Por lo demás ni siquiera la vio. La rodeó a través de los bosques y al llegar a la carretera miró en las 2 direcciones. La carretera, aunque no estaba pavimentada, parecía bastante transitable. Joe vio unas cabañas de negros esparcidas por aquí y por allá en el borde de la carretera. Luego, a unos 500 metros, vio una casa más grande, una vasta construcción que se alzaba en medio de un bosquecillo. Una mansión que, sin duda, había gozado antaño de un gran prestigio, pero ahora los árboles necesitaban ser podados y la casa no había sido pintada desde hacía muchos años. Joe se dio cuenta de que estaba habitada, y hacía 24 horas que no había comido. Algo encontraré allí, pensó, pero no se aproximó a ella inmediatamente, aunque la tarde declinaba ya. Al contrario, volvió la espalda y caminó en dirección opuesta, con su camisa de un blanco sucio,
su pantalón de sarga muy gastada, sus zapatos de ciudad cuarteados y polvorientos, su gorra de paño inclinada en arrogante ángulo sobre su barba de 3 días. Y sin embargo, ni siquiera así tenía el aspecto de un vagabundo, por lo menos para el negrito que encontró enseguida en la carretera balanceando un cubo de hojalata. Joe detuvo al niño. ¿Quién vive en aquella casa grande de allá abajo? Es la señorita Burden la que vive allí. ¿Los señores Burden? No, señor, no hay ningún señor Burden, solo está ella. Ah, una vieja, supongo. No, señor, la señorita Burden no es vieja, tampoco es joven. ¿Y vive sola allí? ¿No tiene miedo? ¿Quién quiere usted que le haga daño? Aquí, en la ciudad. La protege la gente de color de por aquí. ¿La gente de color la protege? De pronto fue como si el niño hubiese cerrado una puerta entre él y el hombre que le interrogaba. Por aquí nadie querrá hacerle daño. Ella nunca ha hecho daño a nadie. Claro, dijo Christmas. Por ese lado, ¿a qué distancia está la ciudad más cercana? Dicen que a unas 30 millas. ¿No pensará usted hacer a pie todo ese camino? No, dijo Christmas. Dio media vuelta y se alejó. El negro le miró un momento, luego también reanudó la marcha balanceando el cubo junto a sus ropas descoloridas. Después de dar unos pasos miró hacia atrás. El hombre que le había interrogado se alejaba a un paso regular pero sin prisa. El niño continuó andando con su ropa ajada, remendada, achicada. Iba descalzo. Enseguida empezó a arrastrar los pies. Siguió andando, levantando el polvo rojizo alrededor de sus escuálidas canillas color de chocolate, alrededor de los bajos de su pantalón deshilachado y demasiado corto. Y entonces comenzó a salmodiar sin melodía, solo sobre una nota, pero con ritmo y musicalidad. Diles a todos esos, a todos los que quieren el pastel de la negrita, diles que no se escondan. Acostado en una maraña de ramajes a 100 metros de la casa, Christmas oyó un reloj lejano que daba las 9 y después las 10. Ante él se alzaba la casa maciza, cuadrada por entre los árboles. Había luz en una de las ventanas en el primer piso. La persiana no estaba echada y Christmas podía ver que la luz salía de una lámpara de petróleo y podía ver de cuando en cuando cómo pasaba sobre la pared del fondo la sombra móvil de una persona, pero no llegó a ver a la persona misma. Al cabo de algún tiempo, la luz se apagó. Ahora la casa estaba a oscuras. Christmas dejó de mirar. Se quedó tendido allí, en la espesura, boca abajo sobre la tierra oscura y la hojarasca. En la espesura, la oscuridad era impenetrable. A través de su camisa y de su pantalón, sentía una frescura leve, íntima, vagamente húmeda, como si el sol no hubiese penetrado nunca en la atmósfera de la espesura. A través de su ropa podía sentir que la tierra ignorada por el sol palpitaba, lenta y receptiva, contra él, contra sus riñones, sus caderas, su pecho, su vientre, sus antebrazos. Su frente descansaba sobre los brazos cruzados. El olor húmedo y embriagador de la tierra negra y fecunda le llenaba el olfato. Ya no miró ni una sola vez hacia la casa oscura. Permaneció acostado, completamente inmóvil, durante más de una hora, antes de levantarse y salir de la enramada. No se arrastró. No hubo nada de furtivo, ni siquiera de prudente, en su aproximación a la casa. Fue hacia allí tranquilamente, como si tuviese costumbre de caminar así, y rodeando la masa, ahora informe de la mansión, se dirigió por la fachada posterior hacia donde debía de encontrarse la cocina. En silencio como un gato, se detuvo un instante bajo la ventana donde la luz había brillado.
En la hierba, alrededor de sus pies, los saltamontes que se habían callado al sentir sus pasos, formando en torno a él un islote de silencio como un reflejo amarillo y mate de sus pequeñas voces, comenzaron a cantar de nuevo. Cuando se movió, se volvieron a callar con la misma prontitud, ligera, alertada. Detrás de la casa había un ala de una sola planta. Debe ser la cocina, pensó. Sí, tiene que serlo. Avanzó sin ruido, evolucionando detrás de su islote de insectos bruscamente silenciosos. Podía distinguir una puerta en la pared de la cocina. Si hubiese intentado abrirla, se habría dado cuenta de que no estaba cerrada con llave, pero no lo intentó. Pasó por delante y se detuvo bajo la ventana. Antes de hacer nada, recordó que no había visto rejas en la ventana iluminada del primer piso. Además, la ventana estaba abierta, tenía un listón que la mantenía abierta. Vaya, pensó. Se quedó junto a la ventana con la mano sobre el resalto, respirando tranquilamente, sin escuchar, sin apresurarse, como si la prisa siempre hubiese sido inútil en este mundo. Vaya, vaya, vaya. Mira por dónde. Vaya, vaya. Después se izó a la ventana. Pareció resbalar por la cocina oscura como una sombra que sin ruido, sin movimiento, regresase a las tinieblas del seno materno. Quizás pensó en aquella otra ventana que él había usado y en la cuerda en que tuvo que cortar. O quizás no. Probablemente no. Como tampoco un gato recuerda otra ventana. También como los gatos, Christmas parecía ver en la oscuridad cuando se deslizó hacia los alimentos que deseaba, con un paso tan seguro como si ya supiese dónde estaba, o como si le empujase un agente desconocido y bien informado. Con sus dedos invisibles tomó algo de una bandeja invisible, comida invisible. No se preocupó por saber lo que era. No se dio cuenta de que se lo había preguntado, de que lo había probado, hasta el minuto mismo en que, al detenerse, súbitamente su mandíbula, su pensamiento voló a la calle. Retrocedió hasta 25 años antes, pasó por delante de todas las esquinas imperceptibles, testigos de derrotas amargas, de victorias más amargas aún, y se detuvo 5 millas más allá de una esquina donde, en aquella terrible época de sus primeros amores, él tenía la costumbre de esperar a alguien cuyo nombre había olvidado. A 5 millas de aquella esquina se detuvo su pensamiento. Lo sabré dentro de 1 minuto. Ya he comido esto en alguna parte. Dentro de 1 minuto lo sabré. Una memoria en marcha que sabe. Lo veo. Hago más que ver. Oigo la voz dogmática que parece que no se va a detener nunca. Oigo que habla y habla siempre, y mirando por debajo veo la cabeza redonda, indomable, y la barba recién recortada, inclinada también, y pienso, ¿cómo es posible que él no tenga hambre? Y yo, lleno del olor de mi boca, de mi lengua llorando la sal caliente de la espera, paladeando con los ojos el vaho cálido del guiso. ¡Son guisantes! ¡Son guisantes!, gritó en voz muy alta. ¡Ah, Dios! ¡Son guisantes cocidos con melaza! Posiblemente su pensamiento no había volado solo. Ya hacía algunos instantes que debería haber oído el ruido, porque la persona que lo producía parecía desdeñar, lo mismo que él, la prudencia y el silencio. Pero Christmas no se movió cuando desde el interior de la casa se acercó a la cocina un leve ruido de pies con zapatillas. Y cuando por fin se volvió bruscamente con los ojos brillantes, de pronto vio que por debajo de la puerta que daba acceso a la casa se acercaba una débil luz. La ventana abierta estaba al alcance de su mano.
Habría podido llegar a ella de un salto, pero no se movió. Ni siquiera dejó el plato. Ni siquiera dejó de masticar. Esperó de pie en medio de la pieza con el plato en la mano, masticando. Y la puerta se abrió y la mujer apareció. Estaba vestida con un camisón descolorido y llevaba una vela. Levantó la vela lo más alto que pudo, de modo que la luz cayó de lleno sobre su rostro, un rostro tranquilo, serio, sin ninguna muestra de inquietud. Al suave resplandor de la vela, no parecía tener más de 30 años. La mujer se quedó de pie en la puerta. Ambos se miraron durante más de un minuto, casi en la misma actitud. Él con el plato, ella con la palmatoria. Christmas había dejado de masticar. Si ha venido aquí solo a comer, encontrará todo lo que necesita, dijo la mujer en un tono sosegado, bastante profundo y con un matiz de frialdad. Capítulo 11. A la luz de la vela, en el resplandor suave que caía sobre su silueta con bata flotante de mujer que se prepara para dormir, no parecía tener más de 30 años. Cuando la vio a la luz del día, Christmas comprendió que tenía más de 30 años. Y después fue ella misma quien le dijo que tenía 40. Lo que lo mismo puede querer decir 41 que 49, de la manera en que lo dice, pensó Christmas. Pero no fue la primera noche cuando la mujer le dijo esto, ni tampoco en el transcurso de bastantes noches siguientes. Por otra parte, la mujer le decía pocas cosas, nunca hablaba mucho, y cuando lo hacían era incidentalmente, incluso después de que Christmas empezase a compartir con ella su lecho de solterona. A veces Christmas casi habría podido creer que no hablaban nada en absoluto. Era como si hubiese en ella dos personas, la que él veía ahora y durante el día, la que él miraba cuando cambiaban frases que no significaban nada, porque ellos no querían ni pretendían que significasen algo, y aquella otra, con quien se acostaba por las noches y a la que nunca veía y a la que nunca hablaba. 2. Y más aún al cabo de un año, porque no la veía de día, excepto el sábado por la tarde o el domingo, o cuando iba a la casa a buscar la comida que ella le preparaba y que dejaba sobre la mesa de la cocina. Para entonces ya trabajaba él en el aserradero. De vez en cuando la mujer venía a la cocina, pero no se quedaba nunca allí cuando Christmas comía. A veces lo encontraba bajo el porche en la parte posterior de la casa. Durante los 3 o 4 meses que siguieron a su instalación en la cabaña cercana a la casa, solían encontrarse allí alguna vez y durante un instante hablaban como dos extraños. Siempre permanecían de pie, ella con una de sus limpísimas batas caseras de algodón, de las que parecía tener un número infinito, y tocada a veces como una campesina, como con una capellina de jardín, y él con su camisa siempre blanca y su pantalón cuidadosamente planchado todas las semanas. Nunca se sentaban para hablar. Christmas solo la había visto sentada una vez, cierto día en que al mirar por una de las ventanas de la planta baja, la descubrió escribiendo ante una mesa. Y fue un año después cuando observó, sin la menor curiosidad, la ingente correspondencia que ella recibía y enviaba. Advirtió entonces que la mujer concluía sus mañanas en un cuarto apenas amueblado y que no utilizaba casi nunca. Sentada ante un viejo escritorio todo desgastado y lleno de cicatrices, la mujer escribía afanosamente. Pero hasta mucho después no supo que el correo que la mujer recibía consistía en papeles de negocios, en documentos privados
cubiertos de 50 sellos diferentes, y que el correo que la mujer enviaba eran sus respuestas, opiniones, consejos financieros y religiosos a directores, profesores, consejeros de una docena de escuelas y de colegios negros del sur, así como consejos personales y prácticos a jóvenes estudiantes y hasta antiguos alumnos. A veces sucedía que se ausentaba durante 3 o 4 días, y aunque él podía verla cualquier noche, hasta el cabo de un año no supo que durante aquellas ausencias la mujer visitaba personalmente las escuelas y conversaba con los profesores y con los alumnos. Sus negocios estaban en manos de un notario negro de Memphis que era miembro del consejo de administración de una de aquellas escuelas. En su caja fuerte se guardaban, junto a su testamento, las instrucciones manuscritas en las que indicaban lo que quería que se hiciese después de su muerte con su cadáver. Cuando Christmas supo todo esto, comprendió la actitud de la ciudad para con ella, aunque también supo que la ciudad no sabía tanto como él. Y se dijo a sí mismo: lo que sí es seguro es que aquí no me molestará nadie. Un día se dio cuenta de que la mujer no le había pedido nunca que entrase en la casa propiamente dicha. Él nunca había ido más allá de la cocina, en la que ya había entrado por propia iniciativa, pensando, con el labio levantado: nunca podrá impedirme que venga. Ella lo sabe muy bien, creo yo. Y nunca había entrado en la cocina durante el día, salvo para tomar la comida que ella le preparaba y dejaba sobre la mesa. Y cuando entraba en la casa por la noche, lo hacía del mismo modo que cuando entró la primera noche, hasta cuando subía a la alcoba en la que ella le esperaba. Tenía la sensación de ser un ladrón, un ratero. Incluso después de un año, parecía entrar siempre por sorpresa para quitarle su virginidad. Era como si en cada retorno a las tinieblas se viese ante la necesidad de quitar lo que ya había quitado, o lo que nunca había quitado ni quitaría nunca. A veces Christmas pensaba así, recordando aquella rendición, una rendición sin lágrimas ni compasión, una rendición casi masculina en su dureza, un aislamiento espiritual conservado intacto durante tanto tiempo que su propio instinto de conservación lo había inmolado, presentando en su fase física la fuerza y el valor de un hombre, una doble personalidad. Una de ellas, la mujer cuya visión, al resplandor de la vela, le había revelado bruscamente, como un paisaje a la luz de un relámpago, un horizonte de seguridad física y de corrupción, si no de placer. La otra, una mujer con los músculos adiestrados como los de un hombre, con la costumbre de pensar también como un hombre, resultado del atavismo y del entorno, cosas contra las cuales había tenido que luchar Joe hasta el último instante. Ninguna vacilación femenina, ningún falso pudor, ningún fingimiento de deseo evidente y de intención de dejarse conquistar al fin. Para Joe fue como si luchase físicamente con otro hombre por la posesión de un objeto que no tenía valor ni para el uno ni para el otro, y por el cual se peleaban por principio. Cuando la volvió a ver, pensó: Dios santo, yo que creía conocer tan bien a las mujeres, que poco las conocéis. Fue al día siguiente. Mientras la miraba, mientras ella le hablaba, Joe tenía la impresión de que lo que le aseguraba su memoria, el hecho de que había llegado apenas 12 horas antes, no podía ser cierto, pensando: bajo su bata ni siquiera puede estar hecha de modo que la cosa haya podido producirse. Por entonces todavía no había empezado a trabajar en el aserradero. Pasó la mayor parte de aquel día fumando, tendido con las manos bajo la cabeza en el catre que la mujer le había prestado,
en la cabaña que la mujer le había dado para que viviese en ella. Dios santo, pensaba Joe, era como si yo fuese la mujer y ella el hombre. Pero tampoco esto era exacto porque ella había resistido hasta el último segundo. Solo que no era una resistencia de mujer. Esa resistencia que, cuando es verdadera, no puede ser vencida por ningún hombre, por la sencilla razón de que la mujer no observa ninguna regla en el combate. Y ella había resistido lealmente, de acuerdo con las reglas que deciden que al llegar a cierto punto se está vencido, aunque la resistencia no haya terminado. Aquella noche Joe esperó a que la luz se apagase en la cocina y se encendiese en la alcoba. Entonces se dirigió a la casa. Fue sin impaciencia, pero con una rabia fría. «Ya verás», dijo en voz alta. No intentó calmarse. Entró en la casa con seguridad, con desenvoltura. Subió las escaleras. Ella le oyó enseguida. «¿Quién está ahí?», preguntó. No había alarma en su voz. La mujer estaba vestida todavía. Se volvió hacia la puerta cuando Joe entró, pero no dijo nada. Se limitó a mirarle cuando se acercó a la mesa y sopló sobre la lámpara. Y Joe pensó, ahora querrá huir. Entonces saltó hacia la puerta para cortarle el paso, pero ella no intentó huir. Joe la encontró en la oscuridad, exactamente en el mismo lugar donde la luz la había dejado y en la misma actitud. Comenzó a arrancarle la ropa. Habló con una voz intensa, dura, ahogada. «Ahora verás. Ahora vas a ver, zorra». La mujer no ofreció ninguna resistencia. Incluso pareció ayudarle, cambiando ligeramente la posición de sus hombros cuando, en el minuto final, la ayuda se hizo necesaria. Pero era como si las manos de Joe solo sostuviesen un cadáver de mujer que aún no estuviera rígido. Joe no renunció. Sus manos eran duras, brutales y ansiosas, pero de rabia únicamente. «Al menos habré conseguido convertirla en mujer», pensó. «Ahora me odia. Al menos le he enseñado algo». Al día siguiente Joe estuvo todo el día tendido en su catre. No comió nada. Ni siquiera fue a la cocina a ver si ella le había preparado algo. Esperaba la puesta del sol, el crepúsculo. «Entonces me largaré», pensaba. Creía que nunca la volvería a ver. «Será mejor largarse», pensaba, «para no darle el gusto de echarme de esta cabaña. Eso sí que no. Eso no me lo ha hecho nunca una blanca. Solo una negra me puso en la calle y me echó a patadas». Así que siguió acostado en su camastro, fumando, esperando la puesta del sol. Por la puerta abierta miraba cómo el sol descendía, se alargaba, adquiría unos tonos de cobre. Después el cobre se volvía malva, ese malva evanescente del pleno crepúsculo. Joe pudo oír a las ranas y los cocuyos comenzaron a rayar el hueco de la puerta, cada vez más luminosos a medida que aumentaba la oscuridad. Entonces Joe se levantó. Lo único que poseía era su navaja barbera. En cuanto la hubo guardado en su bolsillo, se encontró dispuesto a viajar, a hacer 1 kilómetro o 1000 kilómetros, a irse al lugar donde se alargaba la calle de las esquinas imperceptibles. Y sin embargo, cuando se puso en marcha, se dirigió hacia la casa, como si, al advertir que sus pies le llevaban hacia ella, se hubiese dejado llevar, flotante, vencido, pensando, muy bien flotante, yendo por el crepúsculo hacia la casa, hacia el porche, hacia aquella puerta por la que podría entrar, aquella puerta cuyo cerrojo nunca había sido echado. Pero la puerta, cuando puso en ella la mano, no quiso abrirse. Quizás en aquel momento ni la mano ni la mente quisieron creerlo.
Joe se quedó allí, de pie, quieto, sin pensar todavía, viendo cómo su mano sacudía la puerta, oyendo el ruido del cerrojo en el interior. Joe se fue tranquilamente, no estaba todavía furioso. Se dirigió hacia la puerta de la cocina. Esperaba encontrarla cerrada también, pero se dio cuenta de que lo había esperado hasta después de encontrarla abierta. Cuando vio que no estaba cerrada con llave, se sintió insultado. Como si un enemigo en el que hubiese desahogado sus últimas violencias, sus últimas injurias, estuviera allí, indemne, mirándole con aire pensativo, despreciativo, intolerante. Cuando entró en la cocina no se acercó a la puerta que daba a la casa, a la puerta por donde ella había aparecido la primera noche con su vela en la mano. Fue directo a la mesa donde le dejaba la comida. No necesitaba verla. Sus manos veían. Los platos estaban tibios todavía. Y él pensaba, lo has dejado ahí para el negro. Para el negro. Era como si observase su mano a distancia. Vio que su mano hacía un plato, lo alzaba y lo mantenía en el aire mientras él, intensamente absorto, respiraba lentamente, profundamente. Oyó que su voz decía en tono alto, como si estuviese jugando a algún juego: ¡jamón! Y vio que su mano con todas sus fuerzas lanzaba el plato contra la pared invisible, y esperaba a que el ruido cesara, a que volviese el silencio para coger otro. Levantó el segundo plato reposadamente y lo olfateó. Esta vez necesitó más tiempo. ¿Alubias o judías verdes?, dijo. ¿Alubias o espinacas? Bueno, digamos alubias. Lo lanzó violentamente y esperó que el ruido cesara. Levantó el tercer plato. Algo con cebollas, dijo pensando. Es muy divertido. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Con mis trajos de mujer. Lanzó el plato violentamente, sin prisa. Oyó el ruido. Esperó. Entonces oyó otra cosa, unos pasos dentro de la casa, unos pasos que se aproximaban a la puerta. Esta vez traerá la lámpara, pensó, pensando, si ahora mirase vería la raya de luz por debajo de la puerta y su mano blandía el plato. Ahora está en la puerta. ¡Patatas!, dijo al fin, como si pronunciase una sentencia. No miró a su alrededor ni cuando oyó que se abría el pestillo de la puerta, ni cuando la puerta se abrió, inundando de luz el lugar en que él estaba con el plato en la mano. «Sí, son patatas», dijo con el tono absorto y distraído de un niño que juega solo. Joe pudo al mismo tiempo ver y oír el destrozo. Después la luz desapareció. Oyó que la puerta se entornaba de nuevo. Oyó de nuevo el pestillo. Todavía no había mirado a su alrededor. Cogió el plato siguiente. «Remolacha», dijo. «De todos modos, no me gustan las remolachas». Al día siguiente fue contratado en el aserradero. Comenzó a trabajar el viernes. No había comido nada desde el miércoles por la noche. No recibió su paga hasta la noche del sábado, después de haber hecho horas extraordinarias por la tarde. El sábado por la noche cenó en un pequeño restaurante de la parte baja de la ciudad. Era la primera vez que comía desde hacía 3 días. No volvió a la casa. Durante algún tiempo ni siquiera miraba hacia aquel lado cuando salía de la cabaña o regresaba a ella. Al cabo de 6 meses sus pies habían trazado entre la cabaña y el aserradero una senda privada que descendía casi en línea recta, evitando las casas, cortando camino a través del bosque y desembocando directamente, cada vez más marcada, en el montón de virutas donde él trabajaba. Y cada día, en cuanto sonaba la sirena de las 5:30, Joe regresaba a la cabaña por aquella senda. Se ponía su camisa blanca y su pantalón negro y rehacía las 2 millas que le separaban de la ciudad para ir a cenar. Era como si le diese vergüenza llevar su mono de trabajo.
Quizás no era vergüenza, pero lo más probable era que no supiese decir lo que era, como tampoco habría podido decir que no se trataba de vergüenza. El hecho de que no mirase a la casa no era intencionado, como tampoco era intencionado el hecho de mirarla. Durante algún tiempo creyó que ella iría en su busca. Será ella quien dé el primer paso, pensaba, pero ella no lo dio. Y llegó un momento en que Joe imaginó que aquello ya no le importaba. Sin embargo, la primera vez que miró hacia la casa deliberadamente sintió que el corazón le latía de un modo extraño. Y entonces comprendió que siempre había temido que ella se presentase. Comprendió que ella le había estado observando todo aquel tiempo con su lúcido y sosegado desdén. Joe tuvo la sensación de transpirar, de haber superado una dura prueba. Se acabó, pensó. Ya no hay nada que hacer. Así que el día en que la vio no se sintió turbado. Quizá estaba preparado. El hecho es que no le palpitó el corazón cuando levantó la mirada, totalmente por azar, y la vio en el corral, detrás de la casa, vestida de gris y tocada con su capellina. Joe no habría sabido decir si ella le había advertido, si la había visto, si le miraba o no. Tú no me molestas y yo no te molesto, pensó. Lo he soñado. Aquello no sucedió. No tiene nada debajo de la ropa que haya podido hacer que aquello sucediera. Había comenzado a trabajar en primavera. Una noche de septiembre, cuando regresó a su cabaña, se detuvo en el umbral, con un pie en el aire, totalmente estupefacto. Sentada en el camastro, la mujer le miraba. Tenía la cabeza descubierta. Era la primera vez que él la veía con la cabeza descubierta, aunque había sentido en la oscuridad de la almohada el blando abandono de su cabellera todavía en orden. Pero nunca había visto sus cabellos, y ahora los miraba fijamente. Y de pronto, cuando ella se iba a mover, se dijo a sí mismo, ella trata de... Yo creía que lo tenía algo gris. Ella trata de ser mujer, pero no sabe cómo hacerlo. Pensando, comprendiendo, ha venido a hablarme. 2 horas después la mujer hablaba todavía, sentada junto a él en el camastro, en la cabaña, oscura ahora. Le dijo que tenía 41 años, que había nacido allí, en la casa, y que siempre había vivido en ella. Que nunca había estado más de 6 meses fuera de Jefferson y que cuando había estado fuera, en intervalos muy alejados entre sí, sus ausencias siempre habían estado llenas de nostalgia de las tablas y de los clavos, de la tierra, de los árboles, de los arbustos que constituían aquel lugar que para ella y para su familia era una tierra extraña. Cuando hablaba como lo hacía ahora al cabo de 40 años, por debajo de las consonantes arrastradas y de las vocales llanas de la región a donde el destino la había llevado, el acento de Nueva Inglaterra se percibía tan claramente como en los miembros de la familia que nunca habían salido de New Hampshire, y a los que quizás ella no había visto más de 3. Y a los que quizá ella no había visto más de 3 en 40 años. Sentado junto a la mujer sobre la cama en sombras, mientras la luz se extinguía, mientras la voz de la mujer con su acento sin origen fluía regular, interminable, timbrada casi como una voz de hombre, Christmas pensaba, es como las demás. Es igual que tengan 17 años o 47, el día que se deciden a entregarse por completo, siempre lo hacen con palabras. Calvin Burden era hijo de un pastor llamado Nathaniel Burrington. Era el más joven de 10 hermanos y a los 12 años de edad se escapó en un barco sin saber siquiera escribir su nombre, sin querer saberlo como creía su padre. Fue a California después de doblar
el Cabo de Hornos y se hizo católico. Vivió 1 año en un monasterio. 10 años después dejó el oeste para ir a afincarse en el estado de Missouri. A las 3 semanas de su llegada se casó con una muchacha cuya familia de estirpe hugonote había emigrado de Carolina pasando por Kentucky. Al día siguiente de la boda dijo: «Quizás sería mejor que me instalase aquí». Y el mismo día comenzó a instalarse. No había acabado todavía la celebración del casamiento cuando el recién casado abjuró formalmente del catolicismo. Lo hizo en una taberna y pidió con insistencia a todas las personas que estaban allí que le escuchasen y que presentasen sus objeciones. Insistió un poco en el punto de que esperaba objeciones, pero nadie se las hizo, al menos hasta el momento en que sus amigos se lo llevaron. Al día siguiente aseguró que se trataba de una broma y que estaba harto de pertenecer a una iglesia llena de franchutes esclavistas. Esto ocurría en San Luis. Calvin Burden compró una casa en aquella ciudad y 1 año después fue padre. Entonces dijo que 1 año antes había renegado de la Iglesia Católica por la salvación del alma de su hijo. Apenas había nacido el niño cuando su padre emprendió la tarea de inculcarle la religión de sus antepasados de Nueva Inglaterra. No había templo unitario en la ciudad y Burden no podía leer la Biblia en inglés. Pero en California los sacerdotes le habían enseñado a leer español y en cuanto el niño aprendió a andar, Burden, ahora pronunciaba Burden, pero que ignoraba la ortografía de la palabra, y los sacerdotes le habían enseñado a escribirla a duras penas con una mano más hecha para manejar un aparejo, una culata de fusil o un cuchillo que una pluma. Burden comenzó a leer al niño en español páginas del libro que había traído consigo de California, y durante el curso de misticismo interpolaba en las bellas sonoridades extrañas unas austeras disertaciones improvisadas, compuestas en parte con la lógica terrible y helada que le había enseñado su padre en el transcurso de los interminables domingos de Nueva Inglaterra, y en parte con las llamas infernales inmediatas y con tangibles lluvias de azufre que causarían envidia a cualquier pastor metodista que fuese predicando a través de los campos. Estaban los dos solos en la habitación, el hombre de tipo nórdico, alto y enjuto, y el niño moreno y vivaz que había heredado de su madre la forma y el color. Parecían pertenecer a 2 razas diferentes. El niño tenía 5 años cuando Burden mató a un hombre en el transcurso de una discusión sobre la esclavitud. Tuvo que huir de allí llevándose a su familia, tuvo que abandonar San Luis. Se dirigió hacia el oeste para alejarse de los demócratas, según decía. El pueblo en donde se detuvo estaba formado por una tienda, una herrería, una iglesia y 2 tabernas. Burden pasaba en ellas la mayor parte de su tiempo hablando de política con su voz ronca y sonora, maldiciendo a la esclavitud y a los esclavistas. Su fama le había seguido, se sabía que llevaba una pistola y se aceptaban sus opiniones, o por lo menos no eran comentadas. A veces, sobre todo los sábados por la noche, volvía a casa repleto aún de whisky puro y del sonido de sus propias palabras. Entonces, con su mano ruda, despertaba a su hijo. La madre ya había muerto por aquella época y tenía 3 hijas, todas ellas con los ojos azules. «Hay 2 cosas que te enseñaré a odiar», decía, «si no quieres que te sacuda la badana. Y esas 2 cosas son el infierno y los esclavistas. ¿Me entiendes?». Y el niño decía, «Sí, le entiendo por fuerza. Vaya a acostarse y déjeme dormir». No era un misionero ni hacía proselitismo, salvo algunos incidentes acompañados de tiros de pistola, ninguno de los cuales fue mortal. Limitaba sus actividades a la familia propia. «Dejad que todos se vayan a las tinieblas», les decía a sus hijos. «En cuanto a mí,
Mientras me queden fuerzas para levantar el brazo, os inculcaré a garrotazos el amor de Dios. A los 4, ¿eh? Esto lo decía el domingo, todos los domingos. Aquel día los niños lavados y limpios iban vestidos de lienzo o de algodón. El padre llevaba su levita de grueso paño levantada por detrás por la culata de la pistola y una camisa blanca llena de pliegues y sin cuello que su hija mayor le planchaba cada domingo tan cuidadosamente como antes lo hacía su difunta madre. Se reunían todos en el salón austero y limpio, y Burden leía entonces unas páginas del libro, antaño blasonado y dorado, en un lenguaje que ninguno de ellos comprendía. Lo siguió haciendo hasta el día en que su hijo se escapó. Su hijo se llamaba Nathaniel. Se escapó a los 14 años y estuvo 16 sin volver a casa. 2 veces tuvieron noticias de él por boca de un mensajero. La primera vez las noticias vinieron de Colorado, la segunda vez de México. No les decía nada de lo que hacía en aquellos lugares. Estaba muy bien cuando yo le dejé, dijo el mensajero. Era el segundo mensajero. Era el año 1863 y el mensajero desayunaba en la cocina, atracándose con una rapidez llena de decoro. Junto a la mesa rústica las 3 hijas. Las 2 primeras eran ya mayores. Le servían de pie, con los platos en la mano y la boca ligeramente entreabierta. Llevaban unas batas blancas, toscas y limpias. El padre estaba sentado enfrente del mensajero al otro lado de la mesa, con la frente apoyada en su única mano. Había perdido la otra 2 años antes, en los combates de Kansas, cuando formaba parte de un escuadrón de las guerrillas. Su barba y sus cabellos estaban grises ahora, pero todavía era vigoroso y la culata de su pistola seguía levantando por detrás los faldones de su levita. Ha tenido pequeños problemas, dijo el mensajero, pero se encontraba bien según las últimas noticias. ¿Problemas?, dijo el padre. Sí, mató a un mexicano que le acusaba de haberle robado su caballo. Ya sabe cómo tratan esos españoles a los blancos, aunque no maten a ningún mexicano. El mensajero bebió un sorbo de café. Aunque supongo que necesitan un poco de severidad en un país que se está llenando de mocosos sin experiencia. Le quedo muy agradecido, dijo el mensajero a la mayor de las muchachas, que le echaba en el plato una nueva pila de tortas de maíz. No se moleste, el azúcar está aquí. Por otra parte, la gente aseguraba que el caballo no pertenecía al mexicano. Decían que el mexicano no había tenido nunca un caballo. Pero imagino que los españoles tienen que mostrarse un poco severos con todos esos tipos del este y que ya le están dando al oeste una mala reputación. El padre gruñó. Ya lo sabía yo. Y sabía yo que si hay jaleos por esos lugares, él estaría siempre en medio de ellos. Dígale usted, añadió el padre, que si deja que esos malditos curas cobardes le embauquen, le mataré yo mismo, de igual manera que mataría a un rebelde. Dígale usted que venga, dijo la hija mayor. Eso es lo que tiene que decirle. Sin duda, dijo el mensajero. Claro que se lo diré. Ahora voy al este, a Indiana, por algún tiempo, pero le veré en cuanto regrese. Pueden estar tranquilos. Se lo diré. No se me olvidará. También me encargó que les dijera que la mujer y el pequeño están muy bien. ¿La mujer y el pequeño de quién?, dijo el padre. ¿Suyos?, dijo el mensajero. Le repito mi agradecimiento por sus bondades. Buenos días a todos. Tuvieron noticias del hijo una tercera vez, antes de que volvieran a verle, y un día oyeron que a alguna distancia de la casa alguien llamaba a voces. Era en 1866. La familia se había trasladado de nuevo, 100 millas más
hacia el oeste, y el hijo tardó 2 meses en encontrarles. Había recorrido en todos los sentidos el río Kansas y el estado de Missouri, en una carreta en la que llevaba metidas bajo el pescante como un par de botas viejas, unas bolsas de cuero llenas de polvo de oro, de monedas y de toscas joyas. Al fin, acabó encontrando la cabaña de adobe y se acercó a ella dando gritos. Un hombre estaba sentado en una silla delante de la puerta. Hasta aquí, mis estimados, dejamos la narrativa de esta novela. Vamos a continuar en el mismo capítulo 11. Y bueno, nos veremos en el siguiente video. Dios mediante. Un abrazo, que estén bien, gracias.